Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, en el corte hablamos de la espiritualidad, de la religión, de la importancia de que, aunque sea a través del turismo, empiezan a entrar ciertas costumbres ancestrales que nos introducen en un mundo diferente de espiritualidad y nos hacen conocer y reconocer cosas que la teníamos como olvidadas, ¿sí? Y Alejandra nos decía, justamente nos habla de la importancia de esa espiritualidad. Yo voy a tratar de recoger un poco esa charla y hablamos si había alguna diferencia o no con las religiones. Sí, lo que habíamos planteado era que el tema de la religión tiene que ver con una necesidad del ser humano de poner orden a eso que uno siente, a esa fe, ¿no? Entonces, bueno, todas las culturas trataron de establecer un orden. Y si vos te fijás, la parte alimentaria siempre estuvo presente. O sea, el alimento está presente desde que nacemos hasta que morimos. Festejamos un bautismo, el nacimiento, festejamos un casamiento. El alimento nos va acompañando y junto con ello la parte sagrada, porque en general Jesús se despide en la última cena. Pero justamente es súper representativo con el pan. O sea, cada religión tiene un alimento como elemento simbólico que representa la fe de la religión que sea. Entonces, es muy importante tener presente esto, porque el alimento tiene ese valor, ¿no? Cuando uno nutre, no nutre desde la parte física, uno nutre, otra vez vuelvo a repetir, desde la parte del pensamiento, desde la parte del sentimiento, de la creencia, de la fe. De hecho, nosotros hemos perdido esta posibilidad de conectarnos con el alimento espiritual, porque cuando nos sentamos a compartir un plato, una mesa familiar, que tenemos de por medio, o sea, no existe la comunicación, existe el televisor, existen las noticias de último momento. Y el momento del compartir es tan sagrado porque es donde se afianzan los vínculos, donde los valores que se han perdido tanto tienen que ver con esta cuestión, el buen hábito, el buen hablar, el hecho de escucharlo al otro. La pérdida de espacios para comer, para compartir. Totalmente, porque además, claro, además el trabajo nos lleva a que cumplamos horarios diferentes, a que el que estudia tenga que comer fuera de horario. De pronto la necesidad de salir a trabajar hace que, digamos, el alimento sea brindado a lo mejor por un familiar o por una empleada. Entonces, esto que está ligado tan íntimamente al alimento, que nutre el valor, que me hace sentir parte de, va generando división también. Ahora te quiero hacer una pregunta clave para que se enteren nuestros televidentes, porque este programa está para compartir todo, es un programa verdad. Acá hay dos personas en esta mesa que comemos carne y estamos comiendo, ya titulan, o ya titularon, no sé, en el televisor, en la pantalla, qué es lo que estamos comiendo. Pero dos personas, Alejandra y Rubén, son vegetarianos y están comiendo otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre la limpieza de espíritu de Katia y quien te habla y ustedes dos que son vegetarianos? Qué pregunta, ¿no? Bueno, en realidad yo por lo menos dejé de comer carne por esta cuestión de poder ir interpretando lo que mi cuerpo me va pidiendo. Yo tengo el conocimiento científico, soy nutricionista, tengo la formación académica que a mí me permite de alguna manera diferenciar el alimento que tiene proteína, bueno, todos estos análisis que uno hace. Pero en el momento en el que yo elijo el alimento, cuando lo elijo en función de lo que siento, en función de lo que aprendí de mis ancestros, de lo que me enseñó mi madre, mis abuelas. Cuando uno elige el alimento, primero lo elige por lo que se heredó. Entonces, lo gracioso de todo esto es que cuando uno forma... Pero respóndeme a mi pregunta. Bueno, la diferencia pasa por la concepción de lo que uno cree en realidad. El alimento sigue siendo sagrado en la medida en que yo lo valoro como tal. Entonces, desde el punto de vista nutricional, sé cómo compensar la falta de proteína, a lo mejor que me pudiera aportar la carne, pero yo Rubén, dejé de comer carne. ¿Cómo reemplaza la proteína, por ejemplo? No sé cómo lo hará él. Yo lo Semillas, muchas semillas, hay muchísimos elementos que me hacen sentir bien, digamos. Sí. Yo no tengo ninguna, pienso que no me falta nada, más bien estoy muy bien. Yo te puedo marcar una diferencia de dejar de comer carne, porque yo comí carne hasta hace 13 años atrás. Una época en la que dejé de comer todo tipo de carne durante 3 años. Volví a comer porque no cubría mi parte de hierro y proteína, de alguna manera. Cuando volví a incorporar la carne, sentí la diferencia a nivel corporal de la pesadez que implica comer carne. Yo lo sentí así. Como dice Rubén, de pronto uno se siente más liviano. Yo dejé de comer carne nuevamente porque sentí que me aburría. Digo, no tiene sentido para mí comer algo que no
Bueno, es identificado, es una cuestión de concepción, en realidad, ¿no? Es una cuestión también de que el hombre cómo es un animal de sintiendo. costumbre. Sí, sí. O sea que con mi mujer nosotros, salvo este jueves que yo como, o algún día que salgo con un amigo, un sábado, un matrimonio, nosotros cenamos frutas. Todos los días cenamos frutas. Ahora bien, estaba viendo que nuestro menú es excelente, se ve que los chefs son muy buenos, estamos degustando una comida muy agradable. Hay uno que se llama Darío, nomás que es medio rengo. Pero... No, Darío, vamos a contarle a nuestro público, Darío es yerno de Katia. Eligió a nuestra hija, que también es chef, Nuria Gallegos, y bueno, aquí en este lugar se casaron y realmente fue muy bonito. Y justo el plato que estamos comiendo es plato que en ese momento de la boda, por eso me acuerdo de ellos, también se había servido. Pero volviendo a nuestro tema que me encanta cómo se está expresando, en la época de los incas realmente se reemplazaba las proteínas con pseudocereales como la quinoa, la kiwicha y la cañigua, que todavía la cañigua no se la conoce tanto. Pero muchos ya volvieron, muchas comidas están de retorno. Están como invadiendo el mercado. Están invadiendo, justamente por la globalización. Uno de los chefs que a mí me pareció interesante, que está investigando en todo eso, es justamente Darío Escobar con Nuria Gallegos, cosa que me parece muy buena esa opción de empezar a recuperar los alimentos del pasado. Y acá quiero decirles algo. Fíjense que para nosotros el mijuy, el comer, incluso ha sido siempre una comida que muy excepcionalmente se comía el cuy, el conejo. Pero en la zona de la costa se come y siempre se comió todo lo que es pescados por el Océano Pacífico. En la selva, por el río Amazonas, también la parte del pescado. Curiosamente, se sigue nutriendo el pueblo de estas tres regiones de la zona de Perú, costa, sierra y selva, con alimentos que se ha heredado de los ancestros. La papa, más de 3.500 variedades de papa. Pero hay algo que muy poca gente sabe, que los alimentos en la época de los incas, y muy especialmente cómo se alimentaban los incas, nos cuentan y nos dicen que se alimentaban, si era varón, un tipo de comida desde su infancia, y si era mujer, otro tipo de comida. ¿Por qué? Porque había que afianzar la identidad sexual de cada uno de ellos y asegurarse para que en un determinado momento ya de su reproducción estén muy fortalecidos. Tiene sentido eso. Y esto es bien interesante. Por ejemplo, la leche, nosotros no dábamos leche a los hijos, excepto la leche materna, porque no teníamos vacas. No existía la vaca, tampoco existía la carne de cordero y mucho menos de chancho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Y acá es importante aclarar que la llama era sagrada para nosotros. Hoy en día se la está comiendo como algo digamos, afianzando la gastronomía para el turismo, pero si vamos al origen... Medio exótico, digamos. Sí. La llama no se la tocaba, la llama era sagrada, una compañía. ¿Y qué carne comían? Nosotros comíamos carne de los pescados, de los peces, se hacía el charqui. El charqui significa la carne, por ejemplo, achalonada. ¿Pero carne de qué? De cuy, de conejo. El cuy era lo que más se comía. El cuy acá es una rata, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es una diferencia muy grande entre la rata... Es una diferencia idiomática, hermano. Dicen cuida el conejo usted. Estás hablando de conejo. No. La rata es diferente, tiene una cola larga y es espantosa y nadie come. Ningún inca comió rata. Por empezar, las ratas vinieron con los barcos también. Nosotros teníamos la lauchita, que era un ratoncito chiquitito. Lo que nosotros estamos hablando es del cuy, que es el conejo de las Indias, incluso se dice, que habían logrado una variedad genética bastante importante. Como el conejo se reproduce tanto, en las cocinas de los hogares siempre convivían prácticamente con la cocinera estos cuy que se reproducían y cada tanto se hacía el alimento con ellos. Nunca se los tomó como mascotas. Siempre había una relación que se sabía que el cuy iba a ser parte del ser que la estaba criando al alimentarse. Por eso lo criaban muy bien y comía el sutuchi. El sutuchi es lo que queda de la chicha, esa borra que queda grande de lo que significa la fermentación del maíz.
Entonces los conejos estaban también medios ¿Qué hacían? ebrios. ¿Chicha molida o muqueada? No se hacía la muqueada, por lo menos desde la que yo conozco. ¿Lo explicás qué es? Sí, la muqueada era que trataban de masticarla para luego hacer la fermentación, y esto se sabe que se hacía en determinados lugares que no tenían el proceso de fermentación que ellos ya lo conocían. Acá se usaba mucho, ¿no? Es más, no sé si se sigue usando, pero en la zona de Humahuaca, Tilcara, en los valles, en esa zona, porque había ese tipo de sistema que se había introducido para realizar la chicha muqueada. Pero nosotros, hacia el norte, especialmente Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, se trabaja la chicha en base a lo que va a ser la fermentación del mismo maíz con un sistema que se hacía en unas ollas de boca ancha que se llaman los birques. Tiene todo un proceso re interesante, y los conejos en la cocina iban contando a través de los graznidos si esa chicha se iba a vender o no se iba a vender, si iba a salir bien o no iba a salir bien. Entonces uno dice, pero ¿cómo un conejo va a hablar de esa forma? Es que ellos tenían tanto conocimiento de cómo los conejos se podían comunicar con sus graznidos, que podían hacer hasta esta interpretación. Y no solamente eso, si iba a venir personas, qué personas iban a venir, si eran varones o mujeres. Hasta el día de hoy todavía se ve este tipo de comunicación que tienen con este animalito tan importante que es el cuy. Quiero comentarte algo. Tuve la suerte de estar en el Museo Antropológico Nacional en México, DF. El más grande del mundo, importantísimo, realmente una belleza. Si alguien viaja por allí, es una de las maravillas que uno tiene que presenciar. Me impresiona uno de los pisos, tiene muchísima riqueza, pero uno de los pisos, vi unas maquetas en tamaño natural, donde se reproducían las chozas a las orillas del río, me refiero a chozas, viviendas, y los indios en tamaño natural. Y en ese momento yo vi allí a nuestros indios del Bermejo, de la zona del Bermejo, de la zona del Pilcomayo, exactamente lo mismo. Eso se me ocurre, sin ser un estudioso del tema, naturalmente vos, Rubén, que sos un investigador, me lo vas a contestar con certeza en el próximo bloque. Me parece que hubo una corriente migratoria y de integración desde el centro de América hacia el sur, y por eso que me encuentre con la misma gente. No es una mixtura de razas, sino es la misma raza que estaba allí.